nuestro libro de Gálatas, le pone un separador o le hace una marca para estarnos moviendo hacia algunos textos, pero no perder nuestro texto base de Gálatas. Siempre le doy contexto para que usted pues tenga una información general. Las cartas fueron escritas para las iglesias. Las cartas son específicas, a pesar que son cartas circulares. Se creía que todas las iglesias leían las cartas, pero había una peculiaridad, era específica para cada iglesia. La carta a los Gálatas eran las iglesias que estaban en Galacia. Las cartas para los tesalonicenses era la iglesia que estaba en Tesalónica. La carta para la iglesia de Filipenses era la iglesia que estaba en la ciudad de Filipo. Y así, las cartas eran dirigidas a las iglesias que estaban en regiones específicas. El otro punto es que las cartas, escuche, todas las cartas tienen tres aspectos importantes. El primero es doctrinal. Cuando las iglesias, Pablo las fundó en el libro de Hechos, la gente se juntaba y él les daba doctrina. La primera doctrina es la obra salvífica, ¿amén? La primera doctrina que tiene una iglesia cristiana es la obra de salvación, que es por Jesucristo. Y así vamos creciendo en la doctrina y Pablo escribía cartas doctrinales. Pero había un punto importante que es el que estamos estudiando nosotros. Las cartas eran apologéticas. Este término lo que significa era que Pablo hacía una defensa sobre el evangelio, porque escuche, en todas las iglesias y durante todo el tiempo en el evangelio se han infiltrado doctrinas que no son. Amén. Durante todo el tiempo la iglesia de Cristo ha sufrido de infiltración y usted lo puede leer en todas las cartas. Ahí se menciona a falsos maestros, se menciona a falsos apóstoles, se menciona a falsos profetas. Todas las cartas, porque llegó gente con doctrina falsa. Y cuando es falsa es porque distorsionan la verdad de lo que se les había enseñado. Y Gálatas tiene una característica que es que estamos estudiando toda la carta, pero es para que tenga una idea, que las cartas contenían también una defensa sobre el evangelio, porque cuando Pablo llegaba se estaban enseñando otras cosas, se le estaba quitando a la obra de Cristo o se le estaba agregando a la obra de Cristo, y eso lo hemos estado viendo, pero para que tenga ejemplos bíblicos, porque pues toda la explicación tiene que estar sustentada en la Escritura. ¿Está listo con su Biblia, verdad? Primera de Corintios capítulo 15, verso 12 al 15. Necesito que llegue hoy sí de la manera más rápida, y si no me escucha, le voy a dar al menos 5 ejemplos donde las cartas hacen una defensa y donde usted conmigo va a leer qué es lo que se había infiltrado en cada iglesia. Corintios era una iglesia. ¿En donde estaba? En la ciudad de Corinto. Amén. Aquí usted va a leer claramente lo que se había infiltrado dentro de esa iglesia. Primera de Corintios capítulo 15, verso 12 al 15 dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Vea lo claro del texto. ¿Qué estaban diciendo algunos de los hermanos en la iglesia? Que no había ¿qué? Resurrección de muertos. ¿Lo está leyendo conmigo? Como dicen algunos entre vosotros, algunos hermanos, alguna doctrina se metió en la iglesia de Corinto y ¿qué estaban diciendo? Que no había resurrección de muertos. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Verdad que si hay resurrección de muertos? Uno de ellos somos ¿qué? Nosotros. Porque Cristo resucitó para cuando Él vuelva y nosotros muramos, resucitaremos ¿qué? Juntamente con los que están muertos o los que estemos vivos vamos a ser transformados. Otra doctrina bíblica, aparte de la salvación, es la resurrección. Porque si no, es vana nuestra fe. La bendición que tenemos es que cuando muramos y Cristo vuelva por su iglesia, los que estemos muertos, ¿qué? Resucitaremos juntamente con Él. Amén. Sí cree usted eso, ¿verdad? Usted cree en la resurrección de los muertos. Porque hay mucha gente que dice, no, ahí se van a quedar. No, si la gente se muere y ahí se queda. Está equivocada. Porque según la Biblia,
Los que no tengan a Cristo van a ser resucitados para ir al infierno. Y los que tienen a Cristo van a ser resucitados para ir al cielo. O sea que cuando alguien muere y se queda en la tumba es un término medio o temporal. Alguien dice, ya murió y fue a descansar. Si tenía a Cristo, sí. Si no, hay un sufrimiento peor que esta vida. Porque la Biblia lo dice y Jesucristo lo enseñó. Pero es doctrina, pero como no le estoy enseñando doctrina, vea todo lo que usted tiene que saber. Porque si no se infiltra dentro de la iglesia y usted dice, no hay resurrección de muertos. Entonces Pablo, a manera broma, dice, comamos y bebamos porque de todos modos todos vamos a morir. Hay mucha persona que posiblemente así viva, en el afán de este mundo, pensando que aquí se va a quedar. Pero hermano, después de esta muerte hay una vida con Cristo y es eterna. Pero después de esta muerte hay una vida sin Cristo y también es eterna. O sea que no se preocupe ni se ponga triste que se va a morir. Preocúpese cuando resucite, a dónde va a terminar. Pero bueno, es solo el punto que le quiero enseñar es en Corintios, ¿verdad? En Corintios ya se había metido una doctrina donde no había resurrección. Entonces, ¿qué estaban diciendo? Usted viva como quiera, ya cuando se muera se acabó el sufrimiento. Pero no es doctrina bíblica. Sí lo leyó conmigo, ¿verdad? Esa era una doctrina que se metió en Corintios. Ahora vaya a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 17 al 18. Le repito, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 17 al 18. Si no lee o no logra llegar, no tenga pena. Le digo, agarre un bolígrafo y apunte el texto y cuando esté en su casa diga, voy a ver si el hermano Tito dijo la verdad en la mañana, ¿verdad? 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 17 al 18. Pablo le está escribiendo a Timoteo porque Timoteo se va a quedar encargado de la iglesia de Efeso. Escuche, Timoteo va a ser el pastor o el anciano de la iglesia de Efeso. Y Pablo le está dando recomendaciones. Y oiga lo que le dice en el verso 17. ¿Lo tiene? 2 de Timoteo 17 al 18. Y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Ha visto la gangrena? ¿Usted ha oído de esa enfermedad? ¿Alguna vez ha oído usted esa enfermedad? Es como una infección que, escuche, pudre la piel. Y empieza a comer y a comer y a comer. A la gente le quitan un dedo, después todo el pie, después todo el tobillo. A veces la gente pierde toda la pierna. La idea de esa doctrina falsa es que empieza a comerse a las personas, hermano, y cuando siente es una destrucción, pero ese no es mi punto. Perdón porque siempre me gusta explicar y a veces me salgo del tema, pero vea. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son ¿quién? Himeneo y Fileto. Estos eran los falsos que se infiltraron, que se desviaron de la verdad. Oiga, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan algunos. Vea la falsa doctrina que se había metido ya. ¿Sabe qué? Llegó el hermano Himeneo y el hermano Fileto diciendo, Cristo ya vino y nos quedamos. ¿Usted cree que Cristo ya vino por segunda vez? ¿No? Y usted diga, no ha venido por mí, no. Él va a venir por su iglesia, amén. La segunda venida de Cristo. Pero estos hermanitos, ¿verdad? Y no lo digo como burla, sino en el sentido de que se habían perdido de la verdad. ¿Qué dice el texto? ¿Se extraviaron de la doctrina del pastor? No. ¿Se extraviaron de lo que creemos nosotros? No. Se extraviaron de lo que dice la Biblia. Cristo volverá por su iglesia nuevamente. Amén. Vino una vez a salvarla. Vino una vez a morir por nuestros pecados y a comprarnos con nuestra sangre. Nos sella con el Espíritu Santo, que es el paracleto, y es el arrabón, que en hebreo eso significa, y dio un anticipo por nosotros, y el Espíritu Santo nos está formando para cuando Cristo venga, nos vayamos. Amén. ¿Sí cree ustedes o no sabía? Debe creer eso, y es doctrina bíblica. Pero ¿sabe qué pasó en la iglesia ahora de Efeso? Ahora todos estaban tristes y decepcionados, porque el que habían estado esperando, ¿qué? Ya había venido. Hermano, le tengo una noticia, no sé si lo vio por internet. Le comento que yo casi no veo muchos videos de internet. Y cuando los veo es sobre gente que va a hacer una defensa sobre una predicación fuera de contexto. Por eso yo veo internet. Pero hay videos que mandan y dicen, a mí no me gusta porque no tienen sustento, ¿verdad? Pero cuando oigo unos ministros que van a hacer defensa sobre una predicación, sí los veo.
Y hubo un profeta en este tiempo que usted puede revisar que dijo que el Señor Jesucristo venía el 25 de septiembre. Y toda la gente empezó a vender sus cosas y todo. Sacaron a los hijos de la universidad y se fueron a un lugar donde ese profeta había dicho que Cristo iba a venir. Y están los videos. Y la gente tomando video y gritando porque Cristo iba a venir. Dio el 25 de septiembre a las 10 de la noche y Cristo nunca vino. Y tampoco ha venido. La gente se frustró y entonces, ¿qué? Pisotean el evangelio. Pero no se preocupe. Mucha gente se lanza unas cosas a veces al aire. Y lo que hacen es distorsionar la escritura. Y estas personas que se infiltraron en la iglesia, ¿qué empezaron a decir en la iglesia de Efesios, hermano? Ya Cristo había venido y nos habíamos quedado. Según los contextos bíblicos, tienen que haber señales antes de que Cristo venga. Y esas usted debe saberlas. Y nosotros debemos conocerlas a través de la palabra. Hay terremotos, sí, pero eso siempre ha habido, ¿verdad? Hay guerras, siempre han habido. La venida del Señor de Cristo, eso está marcando su venida, no está marcando que esté cerca, porque guerras han habido, terremotos han habido de todo, pero hay cualidades o peculiaridades en ciertas marcas de la Biblia que van a ser señales cuando Cristo venga. Amén. Llevamos dos, ¿verdad? En Corinto, ¿qué dijeron? Que no había resurrección. En Efeso, ¿qué iban a decir? Que Cristo ya había venido. Ahora vaya a segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 1. Es puro contexto, hermano, aunque no avance en mi predicación hoy, para que yo le esté dando a usted información correcta de que todas las iglesias en todos los tiempos se ha infiltrado doctrina que no es de Dios. La gente con un gran gozo, creyendo que va a resucitar, y se filtra una doctrina que no hay resurrección. Qué tristeza para un creyente, ¿verdad? Bueno, si es creyente sabe la escritura. Y luego la iglesia bien contenta de que Cristo va a venir y un día les dicen que ya vino y que los dejó. Ahora vamos a la otra doctrina falsa. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Qué está diciendo? De tiempo pasado. Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué le está diciendo? Oiga lo que le está diciendo según el orden de la oración gramaticalmente. Les está hablando que siempre han habido, ¿qué? Falsos profetas. Y les está diciendo como ahora que también hay, ¿qué? Falsos, ¿qué? Maestros. ¿Ya vio, hermano, que no soy yo el que le digo falso a alguien? No soy yo el que le estoy diciendo falso a alguien, sino que es la Biblia la que está llamando a personas que están enseñando cosas falsas fuera de la escritura. Y dice el texto que introducirán que encubiertamente herejías destructoras, oiga, y aún negarán al Señor, oiga, que los rescató. Oiga otra doctrina que se estaba metiendo dentro del pueblo. La tercera, ¿qué era? Que se parece a la que estamos estudiando de Galacia. ¿Qué era? Estaban negando que el Señor Jesucristo los había rescatado. Hermano, el único que nos rescató de la vida que llevamos, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. El único que vino y murió en la cruz del Calvario y nos rescató de esta vida de pecado, ¿quién fue? El Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa ahora en el libro de Pedro? Ya se estaba enseñando y diciendo, negando que Jesucristo había sido. Hermano, mucha gente cree que salva por muchas cosas, pero el único que salva, que perdona pecados, es nuestro Señor Jesucristo a través de su obra en la cruz del Calvario. ¿Qué le toca a usted y a mí, como le decía en la dominical? Arrepentirnos, reconocer que somos pecadores y confesar que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. No hay mediador entre Dios y los hombres. Si Dios no ve a Jesucristo, nadie puede ser salvo. Porque Dios mandó a su Hijo, ¿para qué, hermano? ¿Para qué? Nos salvara. Amén. Dios envió a su Hijo para que nos salvara. Entonces, ¿a través de quién somos salvos? De Jesucristo. Si usted y yo no llegamos a través de Jesucristo, no hay manera de ser salvo. Y mire, no hay cantidad de dinero, no hay hombre más santo, ni hay doctrina más linda y hermosa que nos pueda hacer salvos. ¿A través de quién es, hermano? De Jesucristo. Amén. Esta doctrina se había infiltrado en este tiempo. Vaya ahora conmigo, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 4. Si no ha llegado, le digo apunte. Llevamos Corinto. ¿Qué doctrina se infiltró? No hay resurrección. Amén.
En Efeso, ¿qué doctrina se infectó? Que la resurrección ya había sido y que se habían quedado. En segunda de Pedro, ¿qué se había infiltrado? Ya estaban negando a Jesucristo. Y ahora, en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 4, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, que es estos tiempos, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿qué van a decir? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento en Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. La palabra advenimiento es hacer volver. Es más, por eso sabe que los adventistas, ¿usted no sabía por qué se llamaban adventistas? Porque el término adventista o advenimiento es que están esperando al que va a volver. No sabía, ¿verdad? Pero escuche, aquí está la palabra advenimiento, que el término más sencillo es que él vuelva. ¿Sabe qué doctrina había infiltrado ahora? Porque lo preguntan con signo de interrogación y le dicen, ¿dónde está aquel que iba a venir? Si durante todo el tiempo todo sigue igual. Oiga la doctrina que se había infiltrado. Yo a usted le tengo que recordar siempre como pastor, Cristo volverá. Amén. Santifíquese, prepárese. Siempre le hago ese recordatorio por si en algún rato se le olvidó a usted y se quedó bien terreno esta semana, ¿verdad? O si por esta semana no pensó en que iba a ser arrebatado, siempre uno debe decirle, acuérdate, Cristo va a venir por ti. Amén. Arrepiente de tus pecados, Cristo va a venir por ti. Pero ¿cuál enseñanza estaba ahora en este pueblo? Que estaban enseñando y preguntando, pero si Cristo no viene, así han dicho y así pasará todo el tiempo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que si Él no viene es por misericordia. Que si muchos lo toman como tardanza y decir, ya me aburrí de ser cristiano y Cristo no vino. Y miren, años tengo de estarlo esperando y no viene. Dios te dice es por misericordia porque todavía no estás listo. Es más, si yo viniera hoy te dirías, no Señor, vaya, te estoy dando chance a que te arrepientas. ¿Y cuánta gente necesita conocer a Dios, hermano? ¿Tiene familia que no conoce a Dios? ¿Tiene hijos que no conocen a Dios? ¿Tiene gente que ama que no conoce a Dios? ¿Por qué cree que no ha venido Cristo? Por misericordia. Porque si ellos son salvos, tienen que oír el evangelio de salvación. Mire qué hermoso el Señor, ¿verdad? Uno queriendo que ya venga o tomándolo como tardado y Dios amando a nuestra familia y diciendo ten paciencia, así como te esperé a ti. Algún día Él oirá mi mensaje. Amén. Llevamos ¿qué? 4 muestras de que hay doctrinas que se infiltran en la iglesia. Sí está entendiendo, ¿verdad, hermano? Y sí está pues logrando captar. Vaya ahora a Primera de Juan, capítulo 4 y verso 3. Y este texto nos muestra a nosotros también otra doctrina que se infiltró. No he empezado en mi predicación para que cuando empiece usted no es que me crea a mí, sino que crea que en la iglesia de Galacia se había mezclado y se había metido una doctrina que le estamos llamando el evangelio, ¿se acuerda? Diferente. La iglesia de Galacia se le infiltró un evangelio diferente. Amén. Pero tenga base que todas las iglesias, cuando lleguemos a todas las cartas, porque si Cristo no ha venido, que creemos que va a venir, y yo puedo seguirle pastoreando a usted, vamos a estudiar todas las cartas y nos vamos a dar cuenta, una por una, cómo se infiltró el enemigo para querer destruir las iglesias. Amén. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 3. ¿Usted cree que Cristo va a venir, hermano? Seguros estamos, convencidos. La hora no la sabemos, ni el día no lo sabemos, pero Jesucristo volverá por su iglesia. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 3. Y dice el apóstol Juan, y todo espíritu, escuche, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, de cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Le leo la primera parte. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Escuche, contexto. En el tiempo de esta carta estaba un movimiento que se llamaban gnósticos. ¿Ha oído algún nombre alguna vez sobre los gnósticos? El movimiento gnóstico se había metido a la iglesia. Y los gnósticos, una manera en que ellos creían es que Jesucristo nunca vino con cuerpo. Que Jesucristo no tomó cuerpo ni vivió en carne. ¿Usted cree eso?
¿Verdad que no? Jesucristo nació, ¿cree usted? Capaz creemos más perdón que se lo diga, en la Virgen que Jesucristo, ¿verdad? ¿Jesucristo nació, hermano? ¿Jesucristo vivió aquí en la tierra? ¿Jesucristo tomó forma de siervo? ¿Se hizo hombre y vivió en medio de nosotros? Amén. Los gnósticos se metieron dentro de la iglesia y empezaron a decir que Jesucristo era como un espíritu, una esencia, y que él nunca había tomado forma de hombre ni de cuerpo. Entonces lo que estaban diciendo es que no había sufrido, que no era el varón experimentado en dolores, que todo lo que nosotros pasamos él lo sufrió en su carne, que él nos demostró que se hizo hombre sin pecado, dice el apóstol. Amén. Los gnósticos metieron esta doctrina y entonces el apóstol tiene que decir que aquellos que andaban diciendo que Jesús no había venido en carne, ese no era de Dios. Y que era una doctrina ¿de quién? Del anticristo. Y dice que ahora está en el mundo. Mire qué tremendo. Que usted crea que Jesús vino como hombre, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer usted para no creer? Quitar los 4 evangelios. Arrancar los 4 evangelios de su Biblia. Y empezar a verlo cuando él ya resucitó y empezó a aparecerse a la gente. Con un cuerpo glorificado. ¿Usted quitaría los 4 evangelios? Si ahí está nuestra salvación. Si ahí está el evangelio que nos salvó, que se hizo hombre como nosotros y sufrió todo y que llevó nuestros dolores, nuestras dolencias en la cruz. ¿Cómo podemos ser salvos sin los evangelios? ¿Quién murió en la cruz, hermano? ¿Un espíritu? ¿Un fantasma? ¿No dice la Biblia que le horadaron sus manos y sus pies? ¿No dice que sangró y derramó su última gota de sangre? ¿Jesucristo tenía cuerpo, hermano? ¿Jesucristo tenía carne? Sí. Pero mire lo que se metió dentro de esa iglesia. Los gnósticos habían dicho, no, él no vino. Él es un espíritu. Él no tenía cuerpo, él vino en esencia. Termino lo que le estoy diciendo. Ya vio que al menos vimos 5 textos en diferentes cartas, donde siempre el enemigo trató de infiltrar para confundirlo. Dios nos ayude, hermano, que nosotros como iglesia no dejemos que el enemigo se infiltre. Que usted sea bíblico y podamos leer juntos los textos y entenderlos y poderlos explicar y entender, hermano, que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Regresamos a nuestra carta, Gálatas. Y hoy sí puedo empezar, porque yo le voy a leer ya en Gálatas, y usted ya lo sabe. ¿Qué se infiltró en la iglesia de Gálatas? Llevo 4 domingos predicando eso. ¿Un evangelio qué? Diferente. Amén. Y este evangelio diferente tenía 2 cualidades. Una, decir que la obra de Cristo no fue suficiente en la cruz, y usted tiene que traer obras o hacer cosas humanamente para ser salvo. Y la otra es que le agregaron a la obra de Cristo, que ahora usted tiene que hacer muchas cosas para ser libre o para recibir, cuando Cristo completó su obra en la cruz del Calvario. La obra de Cristo en la cruz fue suficiente para pagar nuestros pecados, para comprarnos de nuestros pecados. Por eso no nos compró con oro ni plata. Por eso no predicamos un evangelio de intercambio de dinero. Y por eso creemos que Jesucristo rescató de la vieja manera de vivir y que rompió toda maldición generacional y todo lo que traíamos de nuestros padres, dice Pedro. Entonces tampoco creemos en que hayan que hacer cosas extras cuando Cristo las hizo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Está listo? Ahora nos toca nuestro versículo. Y es algo fuerte, pero vamos a analizarlo en el nombre de Jesús. Verso 8. Ahora nos toca, vamos a estudiar el 8 y el 9. Mas, si aún nosotros, Gálatas capítulo 1, verso 8 al 9, el tema se llama la condenación y la sentencia del evangelio diferente. Pablo va a condenar y a sentenciar a aquellos que predican este evangelio diferente. Y el texto lo dice. Ya oímos que ese evangelio, ¿verdad, hermano? Nos perturba, ¿se acuerda que fue el domingo pasado? Y pervierte la doctrina, amén. Ese evangelio es dañino para la iglesia, es diabólico. Entonces Pablo tiene que condenarlo y sentenciarlo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que anatema. Oiga, está diciendo, si alguien viene y les predica otro evangelio, ¿cuál otro evangelio, hermano? Que ya no está Jesús, que ya no es por gracia, que ya no es por misericordia, que Dios ya no nos salvó por amor, que nos cambien este evangelio que usted y yo creemos, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sellado en la cruz con su sangre, ¿verdad? Ese es el evangelio que nosotros hemos creído. No es por obras, sino es por gracia. No es por nosotros, sino es por fe. Todo lo que se hizo fue completo para nosotros ser alcanzados. Y entonces Pablo dice, mas si aún nosotros, ¿por qué nosotros? Porque, hermano, a veces Dios me ayude, y si le encargo oración, hermano, y si se la pido de todo corazón, es que yo nunca me desvíe de la palabra. De ahí lo demás, pues ahí va uno, ¿verdad? Y Dios en su misericordia. Pero salirnos del texto bíblico, que en algún momento le decía, yo le venga a enseñar otras cosas, y vea el contexto, o un ángel, Dios me guarde que yo venga un día y le digo, a mí se me apareció y me dijo, Dios me perdone, porque dice que sea ¿qué? Anatema. Amén. Si yo un día vengo y le digo que se me apareció un ángel o que algo divino vino y me visitó, ¿verdad? Y me dijo que no era esto. Hermano, el único ser divino que nosotros tenemos dentro de nuestra vida, que nos da entendimiento y sabiduría, ¿quién es? El Espíritu Santo. Amén, eso usted necesita. Usted no necesita que venga un ángel ni algo celestial. Usted tiene el Espíritu Santo que lo va a guiar ¿qué? A toda verdad. Y lo hará saber las cosas que tiene que saber. Y le hará saber lo que el Padre tiene para usted. Y ese Espíritu Santo lo va a llevar con Cristo y estaremos con Él por la eternidad y la eternidad. ¿Necesita algo angelical usted? ¿Ah? ¿Necesita algo sobredivino, más grande que le hable? Hay mucha gente que sí. Le fascina esas cosas. Al pastor, ¿quién le habla? Al Espíritu Santo. Ah, pero al mío son ángeles los que bajan y le revelan. No es bíblico. El Espíritu Santo fue enviado para terminar la obra que Cristo empezó. Amén. El Espíritu Santo fue enviado para que lo procese, lo santifique y al final ¿qué? Lo glorifique. Él sabe lo que está haciendo y cómo lo hace. No necesita usted un ser extra. Con la Trinidad estamos completos. Y el apóstol Pablo tiene que venir porque más adelante se va a dar cuenta que había un mensaje angelical ahí. Que el texto de la misma carta no lo dice, pero no ha llegado al texto. Entonces dice, si uno de nosotros, si alguien, hermano, predicador de aquel tiempo, llegaba a la iglesia y decía por un momento que recibió un mensaje, dice que diferente al que nos predicaron. Entonces, oiga, no es diferencia doctrinal cuando alguien predica diferente a mí. Hermano Carlos tiene su carisma, su temperamento y la sabiduría que Dios le ha dado. Y yo tengo diferencias y hay muchos pastores que predican la sana doctrina, pero su presentación es diferente. Aquí estamos hablando de un evangelio que diferente, ¿me entiende? No se trata del expositor porque cada quien tiene sus carismas, sino se trata de que está enseñando un evangelio diferente al que nos han anunciado. Amén. Y este evangelio que yo oí desde pequeño fue de Jesucristo. Fue con relación a perdón de pecados. Y es el que sigo oyendo. Y le ruego a Dios que mis hijos sigan oyendo ese evangelio el día que yo muera. No le pido a Dios mayor cosa que una iglesia donde mis hijos oigan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo me alegro y me gozo cuando alguien dice, mira que mi hijo está yendo a tal lugar, pero si no es bíblico me entristezco. Porque no es que vaya, sino que va a oír. Lo llevan a la cruz, lo llevan a Cristo, lo llevan a reconocer sus pecados, o le dicen que él, todo es externo y nunca hay un arrepentimiento. Amén. Eso está pasando en Gálatas, no aquí, no se preocupe, y le pedimos a Dios que no pase aquí. Amén. Pero oiga, mas si aún nosotros, él se está incluyendo, mire, no se está llevando de yo soy el santo apóstol Pablo, que el Señor se me apareció, yo tengo la mayor revelación. Él tiene temor que en algún momento este evangelio tan poderoso que
perturba y pervierte. Y se acuerda que pervertir es una fuerza de la oscuridad que una persona que está llena es capaz de ponerla de cabeza y vaciarla toda y termine oyendo cualquier cosa y creyendo cualquier cosa después que ya ha oído este evangelio de salvación. Y entonces el apóstol continúa y dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Vamos a traducir la palabra más adelante, ahorita todavía está bonita. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, ¿qué? Un diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Anatema. Vuelve a recalcar de que toda predicación, escuche, que no sea glorificar, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es su evangelio ¿qué? Diferente. Y ese evangelio diferente, aunque le suene atractivo a las personas, ¿sabe qué hace? Perturba a sus oyentes y pervierte la Biblia. Amén. Si nosotros entendemos y dimos un ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Qué dijimos? Pervertir. Le tengo que decir y recordar por los prefijos. Vertir, ¿qué significa? Usted tiene un vaso y le va a echar otro, decimos, échale agua, va. Pero el término correcto que es vertir algo sobre ese vaso. Y la Biblia dice que esta doctrina diferente lo que hace es pervertir. Entonces le puso per de prefijo. ¿Sabe qué hace usted? Darle vuelta y sacar. Esta doctrina falsa. Usted tiene un recipiente y ha vertido la palabra de Dios, ¿verdad? Pero llega un falso maestro y hace eso con usted mismo. Lo pervierte, le da vuelta y lo sacude hasta la última gota. Y cuando usted vuelve a poner el vaso está totalmente vacío. Escuche. Perturbar, la segunda palabra. ¿Usted ha estado turbado? Sí, hermano, nos turbamos. Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Todos a veces seguimos inseguridad, sentimos temor de qué va a suceder, sentimos preocupación, pero la perturbación no es de Dios. La perturbación es cuando usted niega a Dios, cuando usted piensa que Dios ya lo dejó, cuando usted empieza a pelear con Dios y echarle la culpa a Dios. Usted no está turbado, usted está perturbado. Y ahí hay problemas. Le terminamos echando la culpa a Dios cuando el único bueno ha sido Él. Terminamos peleando con Dios cuando el único que nos ha buscado y nos ha perdonado y nos sigue amando es Dios. Usted no está turbado. ¿Usted está qué? Perturbado. Y está pervertido. Qué feo se va a llevar al hermano, pero así termina la iglesia si no somos bíblicos. Se infiltra esa doctrina y usted piensa que Dios lo dejó y que ya vino como aquello de Corinto, ¿ah? Y segundo, está pervertido porque ya lo vaciaron y usted tiene que hacer un montón de cosas. Usted tiene que traer dinero, usted tiene que hacer lo otro, usted tiene que hacer lo otro, y que si pecó tiene que hacer todo esto. No, ¿sabe qué tiene que hacer? Arrepentirse de sus pecados y confesarlos, ¿verdad? Amén. Antes de irse a dormir, no vea cuánto tiene el cheque para traerlo acá. No, Dios me perdone por el ejemplo. Doble sus rodillas y dígale, Señor, contra ti y solamente contra ti he pecado. Se arregló su asunto. No se perturbe y diga, de plano traigo algo de mi tía y o traigo alguna maldición. No. Póstrese y dile, tú ya me rescataste de esa manera vana que heredé de mis padres. Es mi vieja naturaleza la que se revela contra ti. Es el viejo hombre que no se ha rendido, pero ayúdame. Automáticamente usted es perdonado. Esa es la doctrina bíblica. Pero oiga, aquella que se metió, hermano, estaba perturbando a las personas. Entonces, vayamos a Gálatas, capítulo 2, y siempre verso 11 al 13. No se le olvide, todo aquel que predique un evangelio diferente, sea ¿qué? Anatema, porque al final esa va a ser mi palabra que vamos a estudiar. Pero vea lo que hace esta doctrina. Versículo 7, si está apuntando. ¿Qué hace esta falsa doctrina? Perturba y pervierte, si está apuntando. Y ahora vaya al verso 11 y vamos a leer hasta el 13 para contexto. Si usted anda perturbado y anda todo así, tenga cuidado, porque necesita oír la estructura y la base bíblica.
Tiene el capítulo 2 y verso 11. Es una llamada de atención a Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara. ¿Qué es que lo resistí? Lo paré y le hablé de frente. Es la expresión, ¿verdad? Porque era de condenar lo que estaba haciendo. Mire, qué apóstol, hermano, y le digo, qué difícil cuando uno como pastor tiene que confrontar a alguien. No, le digo, normalmente se va o se enoja con uno. Pero yo como pastor van a haber momentos en que tendré que decirle, hermano, lo que está haciendo, ¿qué? No es bíblico. Amén. Ya tal vez por eso no va a venir y no me va a buscar, pues ya será decisión suya. Pero, ¿verdad que usted a su hijo si está haciendo algo mal lo espera? Y se mete al cuarto corriendo, usted llega y le dice, ahí no te me durmas, sentate y vamos a hablar. Amén. Y lo dice, ¿por qué? Porque lo ama, ¿verdad? Y le va a decir, hijo, ven, quiero hablar contigo. Mira, lo que estás haciendo no es correcto. Pero hermano, vuelvo. Hay necesidad a veces que Dios nos diga eso a nosotros. Amén. Hay necesidad, hermano, y entre matrimonios se lo digo, hay necesidad que ustedes a veces encaren situaciones como esas. Hay necesidad, hermanas, en que el esposo a veces tenga que decirle cosas a usted. Y hermano, también hay necesidad que su esposa a veces tenga que... Todos hay necesidad en el amor de la palabra, amén. Hay necesidad de venir y confrontar. Y yo como pastor también a veces me tengo que ver en la necesidad de llamarlo, buscarlo y decirle, hermano, lo que usted está haciendo no es bíblico. Y lo está haciendo Pablo, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Pablo agarra ¿a quién? A Pedro. Y los dos son apóstoles, le cuento. Los dos son hasta del mismo nivel. Pero el apóstol Pedro estaba haciendo algo que no tenía que hacer. Y en el verso 11 nos dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué? Lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Y le dijo a nuestro amado hermano Pedro, ¿verdad? Le dijo, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Oigan, los gentiles, ellos habían recibido el evangelio que no era por obras, ¿verdad? Que no había que hacer nada, sino solo creer en Jesucristo. Y Pedro andaba con ellos. Pero dice el texto, pero después que se retraía y se apartaba, porque venían los de la circuncisión. Escuchen, venían los judíos. Présteme atención porque necesito explicárselo. ¿Sabe qué hacía nuestro amado hermano Pedro? Escuche, iba con los gentiles, con aquellos que creían en la cruz, pero cuando venían los judíos, por miedo a ellos, se ponía a hablar de la circuncisión y de todas esas cosas. Él estaba actuando de manera equivocada. ¿Y qué dice el texto? Verso 13. Y en su simulación, ¿qué quiere decir cuando alguien está simulando? Que es mentiroso, ¿verdad? Usted ha visto, perdón las palabras, no se enoje, pero es en la Biblia, ¿verdad? Alguien que dice, ahí viene el jefe, así como que estás trabajando. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado a usted? Bueno, ¿o ha agarrado usted a alguien así? Viene tu papá y agarra a uno como que está haciendo tarea. Nada está haciendo, hermano, tiene media hora de estar en el teléfono. Y nomás viene el papá, empieza a buscar ahí. Cuando uno pasa, ya está leyendo álgebra. Detrás de esas tenía como 7 páginas abiertas que no era eso. ¿Qué significa eso? Una simulación. Amén. ¿Nos ha pasado a nosotros? Diga sí. Yo lo miro con los ojos cerrados y no sé si está orando o está simulando que está orando. Yo le puedo ver con la Biblia abierta y yo puedo pensar que está leyendo, pero eso para que el pastor mire que la abro y que se sienta tranquilo. Es una simulación. Eso dice el texto. ¿Sabe qué hacía Pedro? Simulaciones. Estaba con los hermanos que creían en la cruz, pero cuando se hacía judío, se hacía judíos con ellos también. Y tiene Pablo que decirles, o eres salvo por gracia, o te vas de cabeza y con todo tu corazón a creer en las obras. Pero no me confundas a la iglesia. Y hermano, aquí está lo delicado. Ve al verso 13. En su simulación participaba, oiga, con los judíos y los gentiles. De tal manera, aquí está lo triste, que dice que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Escúchenme. ¿Qué hace este falso evangelio diferente? Arrastra a la gente. ¿Y saben a quién arrastró? Le cuento, a otro apóstol. O sea que este evangelio que perturba y pervierte tiene un poder y una fuerza de la oscuridad que aún la gente que conoce la escritura puede moverla.
Arrastrar, ¿qué significa? Que con esa enseñanza, en mi país, perdón por la expresión, se la llevó entre las patas, dice, por la fuerza que lleva, ¿me entiende? Entonces este falso evangelio que hacía que las personas perturbadas arrastra. Y aquí está la aplicación que debo de hacerle. Yo no estoy en contra que usted oiga otros predicadores. Gloria a Dios porque hay mejores que yo. Porque yo he oído ministros. Yo oigo ministros de reforma, hasta unos que ya están muertos, algunos americanos, unos teólogos muy conocidos con esta línea de pensamiento. Pero yo no oigo predicadores que me hablan sobre obras o sobre dinero. No oigo. Porque ¿para qué voy a oír si no creo en eso? Y ese es mi consejo, oigan lo que cree, ¿verdad? Si oyen Jesús, oiga evangelios que le hablen ¿de qué? De Jesucristo. Si cree en el Espíritu Santo que está haciendo la obra en usted y lo está transformando, eso oiga. Pero ¿sabe qué está pasando? Que ahora lo traigo al tiempo actual. Es que, por ejemplo, yo estoy inestable, estoy perturbado, ¿verdad? Y hoy en la mañana vine acá, pero en la tarde me fui con mi esposa y mi esposa me ve que estoy en un movimiento donde es obras y obras y ahí oro y todo, y aquí vengo y simulo. Mi esposa va a decir, Tito, estás moviéndonos a todos. ¿Sabe que este testimonio? Yo llegué aquí por misericordia de Dios y Dios tenía un propósito. Pero alguien que ayudó mucho fue mi esposa. Yo antes viajaba mucho, salía bastante con el ministerio que trabajaba. Estábamos hablando con unos hermanos, estuve yendo a Midland. Y iba y regresaba y habían obras y colocaban un pastor y nosotros hacíamos una estructura eclesiástica basada en la Biblia. Pero yo salía bastante y mi esposa me dijo, ¿sabes qué? No podemos acompañarte. Busquemos una iglesia, por favor, donde nosotros podamos quedarnos mientras tú sales de viaje. Y empezamos a orar. ¿Y qué cree que apareció? Mi esposa me dijo, hay una cerca por ahí que está en Murphy. Déjanos ahí mientras tú vas y vienes. Y por eso yo iba y venía. ¿Se acuerda que casi no venía mucho, verdad? Y no era porque andaba perturbado, sino porque estaba ocupado. Pero traía a mi familia, la dejé aquí, se la presenté al pastor, que se llama el hermano Jesse, le puse a mi familia, y aquí estaban. Y yo iba y venía. Pero hermano, si nosotros no hacemos eso con nuestra familia, y lo que estamos haciendo es perturbando, y hoy somos judíos como Pedro, ¿verdad? Y mañana somos gentiles, arrastramos a la gente. Usted tiene hijos y yo tengo hijos. Ellos tienen que definir en qué creemos. Los hijos son obedientes, pero escuchen, no son tontos. Los hijos andan detrás de uno, pero se fijan en todo. Entonces dice, bueno, ¿a qué iglesia vamos? Aquí hay que saltar. Con ejemplos sin ofender. ¿A qué iglesia vamos? A esa hay que hacer esta. Vamos a ir con el hermano Tito. Hay que abrir la Biblia. Y vamos a ir para allá. Ahí nos dejan hacerlo. Nuestros hijos son inteligentes. Los podemos arrastrar y confundirlos. Y un día oyen de obras y mañana hacen esto y mañana traen el otro y después terminan de vez en cuando aquí oyendo de santidad. Entonces, eso arrastra. Pedro estaba haciendo eso de manera equivocada y estaba arrastrando a la gente porque no había decidido en qué creer. Yo no le digo que crean lo que yo creo, crean lo que la Biblia dice y busque una iglesia que crea lo que usted cree bíblicamente. Ahí quédese. Que no, pero no hoy viernes tal lugar, mañana tal lugar porque a mi esposa le gusta aquí o porque a mis hijos se sienten bien allá. No, porque lo que estamos haciendo es como un revoltijo de religión, ¿verdad? Y al final le termino diciendo, va a terminar simulando en alguna y Dios quiera que no sea aquí. Se lo digo en amor. Va a terminar en simulación en alguna de ellas. Pero si es la iglesia de Cristo en la que el Señor le trajo, entréguese de corazón. Si realmente alguien le está predicando este evangelio bíblico, que no trastorna, que no tiene que ver con obras, que no tiene nada que ver con aspectos humanos que usted pueda para ser salvo, quédese. Amén. Ya vimos lo que estaba haciendo este evangelio. Gálatas capítulo 3, verso 1 por contexto. No he llegado a anatema porque voy a tener 10 minutos solo para explicarle anatema, porque la palabra es fuerte, pero cuando usted la lea ya tengo toda la referencia bíblica como para decirle por qué Pablo condena. Usted oye a alguien de un juicio y dice, ay Dios mío, ¿por qué lo condenaron? Pero oiga la hora del juicio y todas las pruebas, usted dice, tenía razón. Uno se asusta, lo condenaron a 20 años, ¡Ah, pobrecito! Pero resulta que era un violador de niños, ¿verdad? Amén.
sea, no sabemos el contexto, nos asustamos por las palabras bíblicas, pero cuando vemos el contexto y ahora entendemos que era digno de que Pablo lo condenara. Gálatas capítulo 3 y verso 1. ¿Qué hace el evangelio diferente? Tengo que repetir, perturba, pervierte, arrastra. Ahora va a Gálatas capítulo 3 y verso 1. Vea lo que hace este evangelio diferente. El hermano Carlos escuché que leyó una palabra diferente, no sé si trae la misma Biblia para que vea que no soy yo o alguien. Oh Gálatas insensatos, dice esta versión. ¿Alguien tiene una versión diferente aquí? La del domingo pasado fue tontos, ¿se acuerda? O Gálatas tontos, creo que era la versión del teléfono que tenía. En algunas versiones dice, o Gálatas torpes. Si usted quiere buscar varias versiones bíblicas, decía, o Gálatas insensatos. La palabra insensata es el texto literal, pero el término que está usando el apóstol, y aquí va un poco de gramática, otro punto. ¿Qué hace este evangelio diferente? Hace insensatos a las personas. Pablo, ¿a quién le está hablando, hermano? A los Gálatas, ¿verdad? Y le dice, oh Gálatas, ¿qué? Insensatos. Para usted que es una persona insensata, en su mente contéstese. Vea lo que le están diciendo a los hermanos de Gálatas. Están actuando, ¿ya? Eso es insensato lo que estás haciendo. ¿Verdad que no es saludable? Eso no es sano. Cuando usted usa, esta palabra es fuerte, hermano. Esta palabra es un poco fuerte. ¿Y sabe por qué se los están diciendo a ellos? Porque era insensato. Que después de haber creído en la obra de Cristo y en su sangre, ahora llegar enseñando, pero necesitas $1,000 también para que sea más rápido, para que el cielo se abra. Mira, es que también hay que hacer uno su parte. Entonces usted venía, pastor, usted qué insensato. Pues en la Biblia dice que es por gracia, amén. Pero si aquí dice que es por amor, no, mira, pues es que lo que pasa es que Cristo no cubrió. Entonces ciertas cosas trajiste del pasado que necesitas romperlas o necesitas ser desatado o todos los términos que se usan bíblicos pero mal aplicados. Y entonces eso es insensato. Yo le diría que insensato, si fuera mi esposa, que no va a poner ejemplo, que insensata, mi amor. O sea que estás diciendo que Jesús no pudo. O sea que estás diciendo que un tío muerto o alguien que está haciendo puede más que la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso le está diciendo Pablo. Gálatas insensatos. La palabra insensata, si usted la busca, tiene el primer prefijo que es ¿qué? In. Mire las clases, está apuntando, hermano, bien, y si no, pues también, ¿verdad? Pero es bueno que usted sepa que tiene un pastor que le explica. In, todos los términos in y des. Oiga, cuando usted lea como primer frase in o des, esos prefijos lo que hacen es, escuche, quitar, anular o dejar sin valor la palabra que están describiendo. Le vuelvo a repetir, todos los prefijos in y des lo que hacen es anular el poder o el valor de la palabra que se está utilizando. Tal vez no me entendió, ahorita le doy un ejemplo. Consciente. Póngale el prefijo inconsciente. Ya le dijo, no tienes sentimientos, no me amas, eres frío, despiadado. ¿Por qué? Porque le puso el término inconsciente. Amén. ¿Sí me explico, verdad? Decente. Póngale el prefijo indecente. ¿Qué es hacer cosas indecentes, hermano? ¿Ya vio que ya anuló el poder de la palabra en su esencia? Le puso indecente. Si a usted le dicen indecente, hermano, ya sabe qué le están diciendo. Sí, en mi país es como sin vergüenza. El término in, ¿qué hace entonces? Anula la palabra. Y el término des también. Ahí le va otro ejemplo, mire, para que vea que es clase. Consuelo, ¿verdad? Tranquilidad, paz. Desconsuelo. Póngale des y ya usted es una alma turbada, afligida, preocupada, triste, decepcionada, hasta con quererse de morir. Ando desconsolado.
Ella está desconsolada porque le agregó el prefijo des. ¿Me explico? Volvamos al texto. Los Gálatas eran sensatos al principio. ¿Qué es el sensato? Creemos en la obra de Cristo. Creemos que Jesucristo pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Una persona sensata dice, lo que Cristo hizo en la cruz basta y suficiente para yo irme al cielo. Si yo confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador, Él perdona mis pecados. Una persona sensata. Pero a los Gálatas en el capítulo 3 le agregaron el prefijo ¿qué? ¿Y ahora son qué? Insensatos. Y ahora entonces los sensatos eran insensatos. ¿Y ahora qué andaban diciendo, hermano? Que Cristo no había completado la obra en la cruz. Le vuelvo a repetir. Ellos dijeron, lo que ellos proponen es insano. Lo que ahora practicaban no era correcto ni saludable, era insensato. Negando la obra de Cristo en la cruz como no completa ni suficiente. Entonces uno dice, es insensatez. ¿Estás diciendo que Cristo no pudo? No, es que mira, ese es insensato. ¿De dónde sacaron ustedes eso? No, que hay que hacer ciertas cosas para completar tu salvación. Cristo nos rescató de la vida vieja que traíamos de herencia, pero todavía hay cosas. Le vuelvo a repetir el ejemplo que le di. Pervertir. ¿Se acuerda que le dije era pervertir? Vertir algo dentro de un vaso, ¿verdad? Y pervertir es darle vuelta. ¿Sabe qué hicieron los Gálatas? Ahí estaba Jesús en la cruz y dice la Biblia que Él virtió toda su sangre, ¿verdad? La derramó sobre nosotros. ¿Es sensato eso? Sí. Mire qué grande amor. ¿Cuál es lo insensato? Predicar una cruz sin Cristo. Una cruz vacía. Una cruz donde no está Cristo. Una salvación sin Cristo. Un perdón de pecados sin Cristo. Una santidad sin Cristo. Y predicar y dejar vacío al creyente y decirle a través de tus obras. Las obras te llevan al cielo. Sé buena persona y haz esto, haz el otro, trae esto. Es un evangelio sin Cristo. Es un evangelio pervertido. Es una cruz vacía, pero llena de un montón de cosas, menos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién vertió la sangre en la cruz? Cristo. No deje que nadie le pervierta su fe y lo vacíe y lo deje fuera de un contexto escritural. Eso se llama insensato. Diga, si se encuentra a alguien que usted ama y hace esto, dígale, no seas insensato. No pervierta la doctrina. Que no te estén perturbando, porque es que te va a arrastrar a ti y a todos los tuyos. Y vas a terminar haciendo cosas insensatas. Y ahí sí le digo, usted puede ver muchos videos de predicadores haciendo, perdón la palabra, tonterías, hermano. Y los puede ver, gente tirándole el saco encima a uno, gente quitándose un saco. Mire, hermano, unas cosas que salen en la televisión, que eso es insensatez, hermano. Eso no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí está, mire, ¿sabe qué es lo tremendo? Usted oye, amén, todos, aquí casi no. Ahí el hombre está hablando y hay aplausos a la mitad del servicio. Aquí nada. Pero igual. Y ahí la gente está en algarabía y gozo. No solo se condena al ministro, el pueblo está también bien contento. Porque ese evangelio se infiltró, se metió dentro de la iglesia. ¿Y a quién dejaron? Al pastor, no se preocupe por mí. ¿Dejaron a los hermanos? Tampoco se preocupe por los hermanos. Este evangelio perturbador nos aparta de aquel que nos llamó, Dios, y de aquel Jesucristo que nos compró con su sangre. Esa es la preocupación. Lo van a sacar y lo van a dar fuera. Tengo que avanzar por el tiempo. Entonces, hermano, vaya conmigo a Efesios. Todas estas doctrinas, hermano, falsas y herégicas, Pablo las titula una vez y creo que el término es correcto. Es doctrinas de demonios. Pablo le llama doctrinas de demonios. ¿Y sabe por qué le llama doctrinas de demonios? Porque nos quiere apartar de Dios. ¿Sabe por qué Pablo le llama doctrinas de demonios? Porque están pisoteando la sangre de Cristo.
y la están dando como no válida, la están dando como no capaz, la están dando como no suficiente para perdón de pecados. Esa tiene que ser una doctrina diabólica, porque nos quieren apartar del autor y consumador y de un Dios de gracia y de amor. Amén. Efesios capítulo 1 y verso 4 es un texto que toqué el miércoles en la clase que estudiamos sobre la salvación, y ubicamos el texto, y voy a hacerlo ahorita. Usted, hermano, es salvo, pero no fue llamado a ser salvo para quedarse así. Amén. Dios lo salvó, lo rescató con su mano. Amén. Pero aquí está en la mano de Dios, escuche, para algo más. Oiga, Efesios capítulo 1 y verso 4. Según nos escogió, y este es Dios, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Para que fuésemos ¿qué? Y delante de vaya. Por si no sabía para qué lo habían escogido, porque de repente usted piensa que Dios lo escogió para algo, no sé. Pero ¿sabe para qué Cristo derramó su sangre? ¿Sabe por qué Dios lo escogió antes de la fundación del mundo? Y dice el texto que estudiamos el miércoles, lo llamó por nombre. Esto es divino, hermano. Esto es divino. Porque, hermano, aunque yo predique y predique y usted le predique a las personas, si Dios no los llama, no pueden ser salvos. Por eso cuando usted predique, dígale, Señor, llámalo. Amén. Llámalo al arrepentimiento. Y entonces el texto dice que nos escogió, ¿para qué? Para que fuésemos, ¿qué? Santos. Y para que fuéramos sin mancha delante de Él. Entonces escúcheme, Dios viene y para que vea el ejemplo, lo toma con su mano, ¿verdad? Y lo salva. Pero estando en sus manos, ¿qué va a hacer? Santificarlo. Usted sigue en las manos de su Salvador porque Él dice que lo va a ¿qué? Santificar. Y es lo que no nos parece. Porque creemos que solo nos salve y que nos deje. El ejemplo que dimos fue, usted ve un animalito trabado en un cerco queriéndose soltar, usted viene, corta el cerco, ¿y qué hace el animalito? Y usted dice, contento, y el animalito bien contento que quedó libre. Perdón, hermano, usted no es ese animalito. Usted no es esa persona que lo salvan y lo dejan libre y puede seguir viviendo como quiera. Usted no es eso. Usted es un hijo de Dios, que lo liberaron y lo rescataron para que fuese, ¿qué, hermano? ¿Por qué no marca el texto? O lo borra. Bueno, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Mire qué amor. Según nos escogió y nos salvó y dio a su Hijo para salvarnos, para que fuéramos, ¿qué? Salvos y felices y viviéramos contentos aquí en la tierra y lográramos todo lo que quisiéramos. No, dice, para que fuésemos, ¿qué? Santos. Y aquí está usted en la mano del santo, mire, y va a sacudirnos porque a veces nos cuesta, ¿verdad? Y ahí estamos en el barro, ¿verdad? Pero dice el texto, el barro le dirá al alfarero que lo deje. El barro le dirá al alfarero, hey, break. No. Si se le desarma, lo vuelve a agarrar. A veces nos decimos, Señor, ¿por qué tarda tanta esta prueba? Porque estás duro. Señor, ¿cuándo vas a salir? Pues cuando tú me digas. Señor, ¿y cuándo va a tardar esto? Pues cuando te rindas. Qué fácil, ¿verdad? Pero ahí tenemos años de estar en la mano del alfarero. Y que dale y no nos haya forma, hermano. Yo pensé que era solo de salvación y vive feliz. Yo pensé que era de solo salvación y vivir, wow, perdón de pecados y corre en el mundo. No, ven de regreso. ¿Y qué? Eres salvo. Toca ser santo. Y ahí está el problema. Cuando la esposa nos dice algo. Cuando el esposo nos dice algo. Cuando le decimos a nuestros hijos, eres cristiano, eres hijo de Dios, debes comportarte, debes hacer, debes vivir, debes cambiar, porque fuiste llamado a ser, ¿qué? Santo. Amén, pero continúo. Tengo que ir terminando y le vuelvo a repetir. Este evangelio diferente que perturba, pervierte, arrastra y hace insensatas a las personas, no es de Dios. Dios no tiene ese plan. Jesucristo no tenía ese plan. Y ahora volvamos a mi texto y voy a ir finalizando con la palabra que ahora usted ya no la va a oír fuerte, sino va a entender por qué Pablo condena este evangelio usando esta palabra. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 1, versos 7 y 8.
No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. La palabra es maldito. Aquí le damos ya el término. Sea maldito. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Oiga la expresión, hermano, que usted dice, ¿cómo? Tito está diciendo, ¿cómo? Pues ahí está en su Biblia, solo que le cambiaron la palabra, pero si usted busca anatema en otra versión, significa maldito. ¿Cómo Pablo viene y está usando ese término? No se preocupe, tengo que explicárselo también contextualmente para que entienda el significado. Pablo está lanzando una maldición sobre él. Y no es Pablo, usted va a ver que Dios también lo va a condenar y va a ser mi predicación del otro domingo. Va a ver que Dios da órdenes sobre esos falsos ministros en su tiempo y da un mandato bien fuerte. Era una aniquilación, es el término que sé, ¿ya? Y la manera en que debían de morir es aniquilación por lapidación. Esos son los términos correctos en el Antiguo Testamento. Y toda la Biblia, Dios ha marcado eso, porque lo quieren apartar a usted de él. Entonces Dios es celoso con sus hijos y tiene que condenar. Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Realmente Dios nos ayude. Más que asustarnos esa palabra, Dios nos ayude a nosotros. Que lo que Pablo está diciendo recaiga sobre él una maldición. Lo que Pablo no está diciendo maldiciéndolo como persona, sino lo que está diciendo es una sentencia y una condición que caiga sobre él una maldición por lo que está haciendo. Porque ¿qué está haciendo ese predicador, hermano? Perturbando, pervirtiendo, arrastrando, haciendo a las personas insensatas, vaciando la cruz de Cristo, diciendo que Jesús no pudo cubrir sus pecados y diciéndole que él tiene la solución y que es esto y el otro y el otro y el otro. Pablo dice, caiga sobre él un juicio del Señor, porque está levantándose contra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, lo primero que se hacía en contexto bíblico en el tiempo apostólico o en la iglesia del siglo I era esto. Cuando había un predicador que empezaba a predicar otra doctrina dentro de la iglesia y el apóstol se daba cuenta o el liderazgo se daba cuenta que estaba predicando otro mensaje, oiga lo que se hacía, se le excomulgaba o se le expulsaba, es el término, de la iglesia. Se oye feo, hermano. Pero ¿sabe por qué? Él no tenía derecho a seguir predicando ese evangelio en ese. Las personas se apartaban y lo seguían, como hoy en día, que no juzgamos. Tanta doctrina que hay, ¿verdad? ¿Verdad? Tanta doctrina, tanta enseñanza, tantos movimientos, tantos ministerios. Y algunos de ellos se hicieron porque un grupo de personas, oiga, y esto es transparencia lo que le estoy diciendo. Yo, como me movía antes, eso hacíamos. Habían iglesias que se dividían e íbamos a ver cuál había sido la división. Si era bíblica, la apoyábamos. Pero si era de rebeldía o una situación contra las escrituras, no podíamos nosotros atenderlos. ¿Por qué, hermano? Porque no se están rebelando contra nosotros, sino contra quién? Contra la doctrina. Amén. Bueno, la cosa es que en aquel tiempo, como en este tiempo sucede, hay movimientos o personas que tienen un llamamiento del Señor, pero no creen en lo mismo y creen en las obras, ¿verdad? Y creen en esto de hacer un montón de cosas y dicen, no nos parece. Entonces ellos se mueven y hacen su doctrina. Ese no es mi punto. El punto es de que en aquel tiempo las personas como estos que predicaban este evangelio que estaba perturbando a la iglesia y estaba pervirtiendo la doctrina y estaba arrastrando a los hermanos. Y le digo ahora a los hermanos, de repente aquí un mes traíamos 1,000 y yo vengo aquí un mes, ¿verdad? Ya hay $7,000. Y digo, wow, los hermanos les aumentaron el sueldo. ¿Qué si no? El predicador que vino a hablar sobre prosperidad. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Usted trae lo que el Señor le da y le bendigo, hermano, en todo lo que hace y Dios le prospere. Amén. Pero se imagina que yo viniera, me voy un mes a predicar y regreso al mes y está lleno ahí de... Yo digo, Señor, ¿qué pasó aquí? Dios los bendijo. No, tal vez alguien les dijo, hay que traer para recibir. Te falta una empujada para que el cielo se te abra.
de a 1000, de a 5000, de a 500, y ahí va la gente, ¿verdad? Eso tiene que corregirse en la iglesia, y yo sé que los hermanos que pongo, yo confío en ellos, y les doy gracias a Dios por pues, los hermanos que me van a predicar. No nos hemos salido de la Escritura, amén, ni nos saldremos de ella. Pero eso había pasado en aquella iglesia, y Pablo tiene que decir, le caiga sobre ellos una maldición. Y la primera era sacarlos, excomulgarlos. Pero hay personas que se van solas y abren su movimiento, y no estoy en contra. El punto es, le estoy explicando el texto, amén. Y la otra, vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 22 y verso 19. Oiga lo delicado que la Biblia dice, se refiere a este libro y no solo como el libro de Apocalipsis. Y aun si se refiriera sobre el libro de Apocalipsis, Apocalipsis tiene el cierre de toda la Biblia. En Apocalipsis se cierra la Escritura, amén. Ya no hay otra revelación fuera de Apocalipsis. Usted tiene que tener una revelación hasta Apocalipsis. Y la revelación más grande hasta Apocalipsis es Jesucristo. De ahí para adelante ya no hay revelaciones nuevas. Todo lo que usted necesita saber están en estos 66 libros. Si usted viene y yo le traigo un librito extra para complementar, le estoy agregando. Y si yo le quito cosas a la Biblia, también es pecado. Toda esta Biblia, la revelación de Dios se quedó en estos 66 libros. Ya no hay otra revelación nueva, como dijo Pablo. Si un ángel viene, si alguien le dijo que Dios me mostró algo nuevo, la Biblia dice que no hay otra revelación más hasta que se cerró la Escritura. Y con esta revelación es la suficiente para una persona ser salva, ser redimida, ser santificada e irse al cielo. Y oiga lo que dice en el verso 19. ¿Se acuerda que estamos hablando de vaciar, verdad? De pervertir, de sacarle a la gente lo que había creído en Jesucristo y vaciarle completamente su fe, que este evangelio es por gracia, solo por gracia, a través de la sangre de Jesucristo, y es por fe también, amén, y no por obras. Verso 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios lo quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí hay un hermano, si usted lo lee conmigo, una condenación. Si alguien en algún momento quiere quitarle la obra a Cristo en la cruz para agregarle algo que él quiere, amén. Usted tiene su mueble nuevo que lo hace un mes que lo compró, pero yo quiero venderle algo a fuerza. Entonces le voy a quitar, ¿y qué voy a hacer? Desprestigiar su mueblecito, ¿verdad? Verle cosas que ni usted le ha visto. No, es que ¿sabe qué? Está muy chiquito, no le caben los pies. Usted de verdad que ya no me caben. Y bien cabe. Pero esa es la idea. Y mire, ¿verdad que no se siente cómodo? De verdad que no. Y bien está cómodo. ¿Pero qué estoy tratando? De quitar eso para que me agarre otro más caro, ¿verdad? Y como se lo va a dejar en oferta y llamativo, usted dice, y hasta llama a los hermanos para que compremos todos. Esto hace. ¿Ser santo cuesta, hermano? Santificarse cuesta. Vivir sin pecado cuesta. Agradar a Dios cuesta. Cuesta este evangelio. Pero ¿qué le parece si le quito un poco de santidad yo? Y le digo, mire, le tengo una oferta. Siéntase más cómodo. Viva mejor. Pastor, pero dice la santidad, quitémosle un poquito, porque al final, y empezamos a quitarle, y le empezamos a agregar, pero traiga su ofrenda. Pero entonces, ¿usted qué dice? Ah, ¿qué está más fácil, santidad o dinero? Dinero, ¿verdad? Entonces le quito para ponerle, ¿qué dice el texto? Que si alguien le quita a esa escritura, hay una condenación de Dios. Oiga lo que dice, no va a estar con el Señor. Entonces, la primera condenación que arrastra a un hombre que pervierte y perturba y arrastra a la gente cristiana es esto. Lo primero, que era excomulgado. Y lo segundo, que Dios mismo escribe y dice, hay una condenación y esa es eterna. La condenación de estas personas, hermano, es que no podrán entrar al cielo si no es que se arrepienten, ¿verdad? Pero si estas personas insisten y mueren predicando este evangelio, su condenación será esa. La primera, que eran excomulgados o expulsados de la iglesia. Y segundo, que cuando Cristo volviera, los iban ya no a expulsar de la iglesia, sino del plan divino. Entonces, ¿era una maldición de mal corazón de Pablo? No. Lo que Pablo al final les estaba diciendo a ellos era,
es una persona que ha sido separada de Cristo. Nadie nos puede separar del Señor, hermano, pero aprenda a escuchar o lo que está escuchando. Amén. Yo termino, y el anatema, el maldito, era una persona eternamente condenada. ¿Por qué eternamente condenada? Porque Dios dice que le había quitado a su mensaje, que le había agregado al mensaje de la cruz. No necesita la cruz agregarle, ni necesita el mensaje de la cruz quitarle. Ese mensaje es tan poderoso que puede salvar y perdonar pecados. Pero el día que las personas hacen eso, terminan eternamente condenadas. El pastor le dijo maldito a ellos. No, 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 no. Ese Pablo le dijo maldito a ellos. No. Lo que les está diciendo, van a cargar con una condenación eterna. Y ¿sabes qué es lo doloroso? No que los echen hoy de la iglesia, no que dividan y abran su movimiento, sino que al final, cuando Cristo venga y agarre esta bendita palabra y nos ponga a nosotros como pastores y diga, Tito, le quitaste, ¿verdad? Tito, le agregaste. Tito, dijiste y esto y esto y esto y esto. Y no dijiste y esto y esto y esto. Estás condenado eternamente. Eso es lo doloroso, ¿verdad? Estamos ofendiendo a alguien, le estamos diciendo, no, la preocupación es, ellos se condenarán por la eternidad por haber predicado un evangelio diferente, que perturba, pervierte y arrastra la vida de las personas. Amén.